a nuestro especialista en seguridad social. Está con nosotros el abogado previsionalista Juan Carlos Juárez. Información permanentemente actualizada. Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Alejandro. Buen día, Romina. Bueno, como siempre, un gusto compartir información, pero también en un punto de opinión sobre determinadas cuestiones, porque me parece importante. La seguridad social, en realidad, lo que siempre requiere es inversión en humanidad, en inversión en la persona, en la calidad de vida. Y eso tiene que ser un objetivo permanente. Por estos días estuvo y sigue estando en debate y en la agenda pública, lo que me parece importante, sobre todo porque eso nos hace mejores personas, el tema de la ley de emergencia previsional y fundamentalmente el tema de discapacidad, ¿no? Un tema que ha sido tan debatido, pero tan poco tenido en cuenta. Finalmente el Congreso de la Nación, digamos, como que dio un debate importante en esto y ha puesto claros sobre oscuros. Esto también de la legislación y de la aplicación de las mismas por parte de los distintos gobiernos, en este caso por parte del gobierno de Milei, tiene que ver de la manera en que trata a las personas en general y en particular a las personas con discapacidad. La ley de emergencia previsional declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Muchos dirán, ¿por qué hasta ese momento y por qué no? Porque las emergencias deben tener un punto en el que en realidad las cosas se deben poner y hacer funcionar de manera normal y en forma corriente, sin tener que acudir a una cuestión extraordinaria. Pero bueno, hoy se acude precisamente a una ley para tratar de manera extraordinaria la atención de las personas con discapacidad porque no están siendo atendidas como corresponden, no se actualizaron los valores de cada una de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que buscó esta ley de emergencia de discapacidad? Tiene como objeto garantizar derechos centrales, derechos esenciales como salud, educación, trabajo e inclusión social. Fíjate, Alejandro, y también los oyentes, que estamos hablando de derechos centrales en la vida de cualquier persona, fundamentalmente las personas con discapacidad. No es que estamos diciendo que hay que darle un artículo de lujo, ¿no? Que no estaría mal que lo tengan tampoco. Estamos hablando de cuestiones del umbral mínimo que requiere una persona con discapacidad: salud, educación, trabajo e inclusión social. Para enmarcarnos un poco en por qué se establecen estas condiciones, yo te voy a dar una ley ahora, Alejandro, que seguramente no es conocida por el gran público, y en el año que fue sancionada, con lo cual, fíjate también a veces las contracaras de la realidad. En la ley 22.431, que fue aprobada en 1981, en plena dictadura, estableció un sistema de protección integral para personas con discapacidad. ¿Qué significaba esto? Atención médica, educación, seguridad social, formación e inclusión laboral, accesibilidad, transporte gratuito y franquicias fiscales. Fíjate las cuestiones que tiene. Por eso uno a veces estas cosas las traigo, porque quiere decir que lo que está haciendo el gobierno de Milei es peor de lo que hacía la dictadura. ¿Se entiende? Es decir, poner el punto en estas cuestiones nos pone en claro la situación que están haciendo atendido las personas con discapacidad en la Argentina hoy, y además las personas en general y los adultos mayores. En frente a todo esto, luego hubo una ley, la 24.901 del año 97, que reconoció las prestaciones básicas en habilitación, rehabilitación y atención médica. ¿Se entiende? Estaba vinculado a lo que tiene que ver con la protección primaria de las personas con discapacidad, que es toda la atención sanitaria. Luego, en el año 2001,
obtuvimos la ley 25.504 que reguló el certificado único de discapacidad y su emisión, ¿no? El famoso CUT. Después tuvimos la ley 27.044 del año 2014, que jerarquizó constitucionalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención, que me parece importante, estableció, entre otras cuestiones, que esa convención, digamos, nos puso en un nivel de un pacto internacional, ¿no? Esto que reconocía a las personas con discapacidad, dice en primer lugar que es un concepto que evoluciona, digamos, no es que reconocimos un derecho en el año 81 y nos quedamos ahí, en una vía que no evolucionó, no, evoluciona, porque cada vez se integran más a las personas, cada vez se les da una mayor participación dentro de la sociedad, y esto también tiene que ver con la integración entre las personas con las barreras propias físicas, con las barreras, con las deficiencias que pueden tener, con respecto a esa actitud, y al entorno, el entorno que por lo general evita la plena y efectiva participación de las personas con discapacidad, ¿no? Y en igualdad de condiciones, yo diría, actualizaría eso y diría en igualdad de oportunidades, que no es lo mismo, ¿se entiende? Es decir, me parece que todo esto está contemplado, que está reconocido, incorporado a la Constitución y a la legislación argentina. Es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí es donde está en nuestra Constitución, es donde está el reconocimiento básico que requieren las personas con capacidad. Todo esto, que sé que no es materia cotidiana y que me parece muy bien traerlo a conocimiento, a tenerlo presente en el día a día. Me parece que también está bueno repasar otras cuestiones que tienen que ver con lo que ha aprobado el Senado. El Senado aprobó en junio de este año, y luego lo aprobó diputados, esta emergencia. El presidente Milei lo votó en agosto argumentando que no especifica su financiamiento. Bueno, precisamente un poder ejecutivo, no importa que sea su presidente, es otra cuestión que tiene que disponer de un presupuesto para las personas con discapacidad. Después, el 20 del 8 de este año, la Cámara de Diputados rechazó el veto, y el Senado luego también lo hizo con una amplísima mayoría, lo que definitivamente lo convierte en ley, y el presidente de la Nación, Javier Milei, deberá cumplir con esta declaración de estado de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Otra cuestión que se establece es que debe actualizar mensualmente los aranceles del sistema de prestaciones básicas de atención integral de las personas con discapacidad. ¿Esto qué significa? Los hogares de día, toda aquella actividad que implique rehabilitación de las personas, todo lo que significa atención médica, cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de prótesis, sus valores deben estar actualizados. Bueno, ratifica que la pensión por discapacidad, cuestión que a mí me parece que debió mejorarse y debiera ser como mínimo el equivalente a una jubilación mínima, sigue siendo el 70% la pensión, 70% de una jubilación mínima, lo que permite que sea compatible con empleos formales que no superen 2 salarios mínimos vital y móvil. Otro tema también para el debate, a mí me parece que ese no debiera ser un obstáculo,
porque en realidad la pensión por discapacidad es el presupuesto mínimo que una sociedad, que un Estado debe garantizar a las personas con discapacidad. Lo que la persona pueda mejorar de ahí en más, bienvenido sea, porque además tiene que ver con su realmente incorporación, integración, inclusión en el marco de la sociedad en su conjunto. También pide que haya una base de datos para mejorar la gestión de los prestadores, ¿no?, en el ANDIS. Y acá quiero agregar algunas cosas con respecto a las pensiones que se han dado de baja. La verdad, yo creo que si hay alguien que recibe una pensión y no corresponde, lo correcto es dársela de baja y hacerle un cargo deudor por los fondos que obtuvo y no le correspondía. Ahora, eso lleva implícito, Alejandro, y a los oyentes, una cuestión que es central, que es el respeto por la persona. La persona no puede ir pensando de que hay un prejuicio de que porque está siendo citado para un control, que es un deber y una obligación del Estado, puede ser maltratado. Y cuando digo maltratado no significa que la persona la estén maltratando en términos de que alguien físicamente le haga algo, sino el maltrato que tiene que ver con lo psicológico, porque de antemano están diciendo que a la gran mayoría no le corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Y parte del maltrato también son las condiciones, cuándo se los cita, qué tiempo se le da, las condiciones en que se los atiende, personas que hacen cola toda una noche en las oficinas del ANDI para ver por qué motivo le están dando de baja a su beneficio, porque nunca les piden absolutamente nada. Es decir, hay una serie de cuestiones que son centrales en este aspecto. Y también hay maltrato, porque yo recibo reclamos de todo el país, inclusive de Luján, cuando tienen que hacer el trámite para iniciar una pensión no contributiva por discapacidad, el tiempo que están tardando. Hay personas que hace más de 3 años que están detrás del trámite, sin respuesta. Por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada, una persona que se llama Claudia, de acá de Luján, me pide atención, obviamente la atiendo y la asesoro. Hace 6 meses que está esperando que en el hospital de Luján la atienda un especialista en reumatología, para poder presentar el certificado que debe completar un área de atención de salud pública y poder iniciar su trámite. 6 meses, Alejandro, en el hospital de Luján. Y esto también tiene que ver con el maltrato de las personas. No hay explicación posible para que una persona en Luján tenga que esperar 6 meses en la revisación y la atención médica para obtener un certificado e iniciar un trámite por discapacidad. Entonces es un conjunto de casas. No puede ocurrir. Digo, Juan Carlos, en su momento el presidente Milei, el gobierno nacional, había dicho, bueno, si sale la ley de emergencia en discapacidad, si me revierten el veto, la judicializo. Bueno, ante lo que podía significar eso, como otro revés más, en este caso del Poder Judicial al gobierno, porque judicializar algo que aprueba el Congreso, que vetás, que el Congreso vuelve a reivindicar, me parece que iba a terminar en un final cantado y en otro golpazo para el gobierno. Lo que manifestaban fuentes oficiales era que se iba a reglamentar la ley de discapacidad, pero que solo lo que se pueda aplicar en términos presupuestarios. Es decir, bueno, vamos a cumplir entonces si el Congreso insiste y nos tumba el veto, pero vamos a cumplir con alguna parte nada más. ¿Qué puede significar eso? Eso, en primer lugar, no es pasible, digamos, la judicialización, porque el Congreso ha seguido todos los pasos que le establece. En primer lugar, la Constitución Nacional, y en segundo término, su reglamento de funcionamiento interno, que ha sido votado y modificado en distintas oportunidades por los propios senadores de la Nación y por los propios diputados nacionales. La cuestión es que
voy a cumplir con lo que el presupuesto me lo permita. Bueno, el hecho de no cumplir con una ley por parte del presidente de la Nación o por cualquier ciudadano de la República Argentina, digamos, implica una sanción. En el caso de un funcionario y el presidente de la Nación y su ministro y su funcionario, implica incumplimiento de los deberes del funcionario público. Y ahí tiene sanciones penales y tiene sanciones pecuniarias. Así que no es tanto voy a hacer lo que... Porque, digamos, no es el hecho de decir eso, es una amenaza lisa y llana, en términos de decir, bueno, voy a cumplir con lo que me plazca. No es voy a cumplir con lo que puedo. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, claro. Está claro ahí, y bueno, eso también dependerá de la conducta que tengan con su responsabilidad los senadores y los diputados nacionales ante el incumplimiento, y de los jueces de la Nación Argentina ante el incumplimiento de una normativa y el incumplimiento de los deberes del funcionario público, que también la justicia tiene que ver, y tiene que actuar de oficio la justicia. No puede estar a expensas de que alguien haga una denuncia, que no estaría mal que alguien la haga si no se cumple, pero puede actuar de oficio totalmente. Pero también hay otro tipo de maltrato con los adultos mayores ya, en general. Fíjate vos que las fechas de pago que tienen con respecto a los jubilados y pensionados, por lo general todas las personas que trabajan y tienen un sueldo formalizado cobran en los primeros 5 días hábiles, ¿no? Salvo los jubilados, que en el mes de septiembre comenzaron a cobrar el día 8, ¿no? Los que cobraban la mínima. Y los que superaban la mínima la empiezan a cobrar el día 22. Ahora, por esa cuestión, nadie, el Estado o ANSES no te pagan interés a vos. Ahora vos fíjate que esa persona ya de por sí tiene un ingreso que no le alcanza para cubrir la canasta básica, muchos de ellos recurren al adelantamiento del pago. Los bancos ofrecen el adelantarte el pago de tu jubilación y de sueldos. Ahora, ¿a qué costo lo hacen? Te cobran una tasa abusiva, una tasa que es usuraria. El Banco de la Nación Argentina, que administra el gobierno del presidente Milei, les cobra una tasa anual por adelantamiento del sueldo del 183%. Es decir, estamos hablando de una tasa que estaría implicando alrededor de un 15% mensual por adelantarte el sueldo que te paga atrasado el ANSES. Y en el caso del Banco Provincia, cuya administración está dentro de la esfera del gobierno de la provincia de Axel Kicillof, te cobra un 156% anual. Es decir, que estamos hablando casi de una tasa de un 13,5% aproximadamente mensual, ¿no? Fíjate estas tasas. Esto también tiene que ver con el maltrato de los adultos mayores, ¿no? Porque para mí esa tasa, vamos a un caso hipotético, bueno, si vos me actualizas por inflación, cobrame la tasa por inflación, digamos, como para decir algo, ¿no? Pero fíjate las tasas que cobran, y estoy hablando de hablar si vamos a los bancos privados. Estoy hablando de los dos bancos públicos más importantes de la República Argentina. Entonces, todas estas cuestiones también tienen que estar en la agenda pública. ¿Está claro, Alejandro? Quería traer estas cosas que tienen que ver para que estén informados, porque muchas veces los jubilados, ante la necesidad extrema que tienen, recurren a este tipo de adelantamiento de haberes, y fíjate los intereses que le cobran. Sí,
Sí, tremendos. Sin lugar a dudas. Así que bueno, hoy tenía esta información para compartir, que me parece importante, y frente a estas cuestiones también tienen que estar en la agenda pública, no de manera extraordinaria, sino de manera ordinaria, es decir, de manera permanente, porque es parte de la cotidianeidad de las personas con discapacidad y de los jubilados y pensionados en general. Juan Carlos, un abrazo, buena semana. No, igualmente para ustedes. Un placer. Juan Carlos Juárez con nosotros, especialista en seguridad social, hoy fundamentalmente con el tema discapacidad.